Lograron llegar al arca de Noé. Ya se cerraron la puerta, vamos a estar aquí los que vamos a ser salvos. No se creen. Pero qué bueno que se dieron la oportunidad y que a pesar, no sé si tuvieron complicaciones en su casa por las lluvias y sufren de alguna gotera o alguna puerta o ventana que filtra agua, este, sea como sea, aquí estamos, gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar aquí entre nosotros y nos da la oportunidad de vivir un día más. De verdad que a veces uno no es consciente de la vida, de que la vida misma es una bendición. Cada día que pasamos es una oportunidad que Dios nos da para vivir una nueva historia con Él. Así es que vamos a aprovechar cada momento y vamos a aprovechar este momento para adentrarnos al mensaje, para ver qué es lo que Dios tiene para nosotros. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos también las personas que nos están viendo en el video. Ah, que, que este mensaje que sea de bendición para cada uno de nosotros que estamos presenciándolo, que estamos escuchándolo. Mi nombre es Seúl Álvarez y bueno, estamos aquí para ayudar a iniciar o vivir una nueva historia con Dios. Ah, ya este es el último capítulo de esta serie, el último episodio. Es el quinto, ya es una serie de 5 mensajes en donde estuvimos hablando acerca o basándonos acerca del libro de Romanos. Y, y vimos la semana pasada cómo condensamos todo el mensaje del Evangelio en una gráfica. No sé si tuvieron oportunidad de estar o ver el video en redes sociales que se estuvo compartiendo. Si no tienes la oportunidad todavía de seguirnos en redes sociales, ponle ahí like en nuestras páginas de Facebook, de Instagram, en el canal de YouTube. Ahí es donde estamos compartiendo. Si quieres volver a ver el video o el mensaje, o si quieres verlo, si alguna situación que se te presenta en la vida no puedes venir al servicio, vamos a estarlo compartiendo para que puedas estar al pendiente. Pero síguenos para que estés al pendiente de los mensajes. Y vemos cómo Pablo le escribe esta carta a los romanos. Él escribe a una iglesia que no conocía en persona, pero que los conocía de oídas. Y él escucha acerca de un problema que la iglesia tenía, una situación particular que la iglesia estaba atravesando. ¿Y cuál es la manera que Pablo aborda este problema? Es presentándoles el Evangelio. Les habla acerca del Evangelio. Todo lo que hemos estado hablando, la culpabilidad, la justificación, el permanecer en Cristo, todo esto es parte del Evangelio. ¿Por qué Pablo? ¿Por qué Pablo les habla acerca del Evangelio? Les da como solución el Evangelio. Bueno, es lo que vamos a ver en este mensaje. Pero me gustaría que centráramos nuestra atención en esta idea, en que damos a otros la misma gracia que recibimos de Dios para vivir en paz con ellos. Damos a otros la misma gracia que recibimos de Dios para vivir en paz con ellos. Pablo fue muy insistente en toda la carta hablándonos acerca de la gracia de Dios, la gracia de Dios, la gracia de Dios. Si ustedes están donde están es porque tienen la gracia de Dios. Ahora vamos a ver cómo usa la gracia para abordar este problema. Pero antes vamos a aterrizar en el pasaje de este mensaje. Se encuentra en varios versículos del capítulo 12 de Romanos. Dice: basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. No finjan amar a los demás. Ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. Ámense unos a otros con afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de gente común y no piensen que lo saben todo. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de la manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Este último episodio de esta serie se llama
orden público restaurado. ¿Sí te has dado cuenta como que hemos estado metiendo como términos de tribunal y como términos legales y cosas así? Bueno, pues es parte de la serie, la ley y la gracia, culpables declarados inocentes. Vamos a ponernos en manos de Dios este mensaje para que sea Él el que hable a nuestro corazón y que si hay alguna situación que haya que cambiar en nuestra vida, que sea Él el que nos guíe y que nos dé de su espíritu para cambiar. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque permites que podamos estar aquí, estar preparados y listos para recibir el mensaje de esta tarde. Señor, permite que nuestro corazón reciba el mensaje, que nuestra mente lo entienda y que como consecuencia estemos dispuestos a cambiar, Señor. No, que no solamente sea una información que recibimos y lo atesoramos intelectualmente, Señor, sino que realmente tenga un trasfondo en nuestro corazón y que podamos cambiar, Señor, si hay necesidad de cambiar o fortalecer esta área en nuestra vida. Que tu Espíritu, Señor, nos guíe, nos ilumine y Señor, úsame para que pueda precisar las palabras que tú quieres en este mensaje. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, para empezar vamos a entender qué es orden público, ¿ok? El orden público, no sé si han escuchado de repente en las películas o programas que dicen, vamos a arrestarlo porque está alterando el orden público. Bueno, ¿qué es el orden público? Leí una definición que me llamó la atención. Dice, alterar el orden público es un delito penal que ocurre cuando una persona participa en algún tipo de conducta escandalosa. Y fíjense bien los ejemplos que da. Dice, por ejemplo, peleas o amenazas en público, ruidos excesivos, gritos, música a alto volumen, y lo que me llamó la atención más fue esto, o permitir que un perro ladre durante mucho tiempo. Dije, ¡hala! Dije, se me hace que voy a comprarle un bozal al Canelo, mi perrito, porque no quiero que me vayan a meter a la cárcel. Pero me llamó la atención como esta parte, ¿no? de alterar el orden público. Y a lo mejor a nosotros, a algunos, se nos hace raro el que dejar que tu perro ladre por mucho tiempo sea parte de alterar el orden público. Pero en diferentes países hay diferentes reglas, ¿no? Y hay diferentes maneras de alterar el orden público, cosas que a lo mejor para nosotros no hay ningún problema, en otros países es diferente. Por ejemplo, no sé si tú sabías, pero en Singapur está prohibido masticar chicle. No se puede. Y eso fue porque en 1992 se puso una ley de que no se puede masticar chicle porque la gente dejaba el chicle pegado en el metro. Así como muchas lo dejan en las sillas o en las bancas de la iglesia, ¿verdad? Luego de repente decimos, sí, ya sabemos quién es este chicle. Todavía tiene sabor. En 2004 todavía está prohibido, pero es permitido para uso médico. Qué raro, ¿no? No había escuchado que el chicle era como una receta médica. Pero bueno, a ver a quién le afecta esto. En Rusia está prohibido tener el carro sucio. Híjole. Puedes pagar multa de hasta como 500 pesos aproximadamente por traer tu carro sucio. Algunos dicen que fue una ley, una regla que pusieron pues, para corrupción, para sacar dinero a la gente. Y porque también hay un parámetro, ¿no? De en qué momento ya está sucio y en qué momento ya. O sea, si yo voy en la calle con mi carro limpio y de repente empieza a llover y ya está sucio, o es ahí donde esa laguna deja pie para mucha corrupción. Por otro lado, en Malasia está prohibido vestir de color amarillo. Si te gusta vestir amarillo, no vayas a Malasia. Eso es porque en el 2016 se dio una manifestación en contra del gobierno y dijeron, y la gente se vestía de color amarillo para protestar. El gobierno reprimió esa manifestación y de ahí en adelante se prohibió que la gente se vistiera de color amarillo porque para ellos es como una señal de rebeldía, como una señal de, está mal, está prohibido esto. Pero no nos vayamos tan lejos. En Estados Unidos, en Aspen, Colorado, específicamente en este lugar, está prohibido lanzarse bolas de nieve. En este lugar es considerado un proyectil.
como un arma. Entonces, si vas ahí, acuérdate, no juegues a aventarte bolas de nieve porque aunque estés jugando con tu familia, puede llegar una policía y te lleva preso. En Francia están prohibidos los platillos voladores, los ovnis. O sea que si tú tienes algún conocido que es extraterrestre, avísale que puede aterrizar en cualquier parte del mundo menos en Francia, porque pueden meterlos a la cárcel. En 1954 en Francia se dio pues el rumor de un hombre que dijo que vio a unos seres salir del lago y muy misteriosos, pues, se le dio miedo y se fue, y empezó a difundirse por todas partes de su pueblo, a nivel de que dijeron, ¿saben qué? Si llegamos a ver extraterrestres, son propiedad del gobierno, entonces se los vamos a quitar. Entonces. Y es una ley, es una ley que en 1954 se puso y no se ha quitado, todavía está ahí vigente. Y se me hace que yo no voy a poder ir a Canadá con mi hijo Lucas porque está prohibido trepar árboles ahí en Canadá. No puedes ir ahí y trepar árboles porque muchos lo consideran como daño a la naturaleza, entre otras cosas, colgar como luces de Navidad, no sé si luces de Navidad, pero cosas pesadas a los árboles, no pueden estar haciendo eso. Y si te gusta usar chanclas, no vayas a Capri, Italia, porque está prohibido usar chanclas o cualquier zapato que haga ruido excesivo. Son raros los italianos, porque ahí mismo en Italia, pero en Milán, tienes que estar sonriendo todo el tiempo. Es una ley. Tienes que sonreír, excepto funerales, excepto en el hospital. O sea, si estás en el hospital te da mucha chance de que estés serio, que estés triste, o en un funeral. Pero de ahí en fuera tienes que estar sonriendo. Si te para el tránsito, tienes que estar sonriendo, imagínate. Y si no eres eléctrico, si no tienes una certificación en electricidad, no puedes cambiar focos en Australia. Si se te funde un foco, contrata a un electricista para que venga y le cambie el foco a tu casa. ¿Qué les parecen esas reglas? ¿Raras? Pues vamos a aterrizar en México. ¿Qué les parece? En Actopan, Hidalgo, está prohibido, hay una ley en contra de los gorrones. Si tú no invitas a una persona a tu fiesta y cae ahí a tu fiesta, puedes demandarlo. Decir, esta persona yo no la invité. Policías, vengan, y se lo llevan. Bueno, son reglas, son leyes extrañas que se dan en diferentes países, incluso aquí mismo en México, pero que a final de cuentas de alguna u otra manera representan alterar el orden público. Y alterar el orden público está una comunidad, está tranquila, están bien, y llega una persona a crear caos. Eso es alterar el orden público. Y por eso el mensaje de esta serie es, vamos a hablar de un orden público restaurado dentro del pueblo de Dios. Y bueno, ya hemos hablado acerca de que la iglesia en Roma estaba teniendo problemas de división, problemas de separación, había discusiones entre unos y otros. Ya veíamos que el principal problema se daba entre los judíos y los gentiles. Y una de las cosas que saltaba era, ¿quién de los dos es más pecador? ¿Los gentiles son más pecadores o los judíos que tienen la ley de Moisés? ¿O quiénes son los elegidos para ser el pueblo de Dios? ¿Los hijos de Abraham, que son los judíos, los israelitas? ¿O los gentiles? ¿O quiénes son verdaderamente los que pertenecen al pueblo de Dios? También había diferencias en cuanto a comidas. Unos comen una cosa, otros comen otra cosa. O fiestas, unos celebran un día, una fiesta, una celebración, otros lo hacen, otros no lo hacen. La circuncisión, una práctica también ritual de los judíos, también era un tema entre las discusiones de los judíos y gentiles. Entonces, a final de cuentas, eran discusiones. A final de cuentas, eran problemas entre unos y otros, y ustedes están mal, no, ustedes están mal, nosotros estamos bien. Y empezaban a tirarse unos a otros, lo que creaba separación, lo que creaba alteración del orden público dentro de la iglesia. Pablo les da las instrucciones que acabamos de leer en el pasaje. La primera de ellas dice, no tengan un concepto superior del que deben tener de sí mismos. Cuando tenemos ese concepto superior,
es porque nosotros creemos estamos bien y los demás están mal. Si vemos que unos están del otro lado y yo estoy de este lado, pero yo no quiero estar mal, entonces si yo digo que estoy bien, quiere decir que los demás están mal. Velo por donde quieras. Concepto superior en términos económicos, en términos morales, espirituales, en términos de habilidad, en términos de lo que tú quieras. Dice Pablo, no se crean superiores a nadie, porque el creerte superior lo que va a hacer es alejarte de la gente, pintar una línea y decir, yo estoy acá arriba y tú estás allá abajo, tú eres inferior a mí. Uno de ellos es no te sientas superior en términos de pecado. Y ya vimos en el primer episodio de esta serie, todos somos pecadores. No nos queda andar diciendo yo soy más santo o tú eres más pecador. No nos queda. Como aquellos niños que llega el niño corriendo con su mamá. Mamá, mi hermana me está diciendo que yo no fui planeado. Ay, hijos, nadie fue planeado. No se peleen. De la misma manera, nadie puede decir, yo soy más santo que esta persona que es pecadora. Todos somos pecadores, no nos queda andarnos diciendo unos a otros, mira, él es pecador, él es más pecador, mira cómo anda esta persona. Todos somos pecadores. No tenemos derecho de sentirnos superiores a nadie. No tenemos permiso de sentirnos superiores a otros en base a la salvación. Porque así como te fue ofrecida a ti por gracia, le es ofrecida a la persona que aún no la acepta. También no debemos sentirnos superiores en decir, ya soy salvo, porque también dice Pablo, la semana pasada hablábamos de esto, ten cuidado, no te jactes, porque si estás ahí es porque crees. Y así como estás ahí porque crees, si dejas de creer, como los otros que fueron arrancados del olivo, también puedes tú también caer. O sea, en pocas palabras, lo que vimos, lo que Pablo nos estuvo refrescando respecto al Evangelio, lo hizo para hacerle ver a la gente, todos son iguales. Delante de Dios, todos tienen las mismas posibilidades, oportunidades, y todos son iguales. Tanto todos están en la situación de condenación sin Dios, como todos tienen acceso a la salvación por medio de la sangre de Cristo, como todos pueden estar en riesgo de caer o alejarse de la gracia si dejan de creer en Dios. Todos son iguales, no tienen, en lugar de tirarse unos a otros, en lugar de atacarse unos a otros, deben unirse para juntos salir adelante. Por eso debemos dar a otros la misma gracia que recibimos de Dios para vivir en paz con ellos. Pero hay una parte donde dice Pablo, ámense unos a otros, pero no de manera fingida. Ámense de verdad. No ames de manera fingida. Y aquí a lo mejor puede darse la pauta de pensar, ok, Dios no quiere que ame de manera fingida. Es decir, no quiere que sea hipócrita. No quiere que yo me acerque con una persona a pretender que la amo cuando realmente estoy sintiendo cosas negativas por esa persona. Entonces Dios no quiere que sea hipócrita. Entonces pues mejor no me acerco a esa persona. Entonces mejor pinto mi distancia y digo, pues es mejor no acercarme a esa persona que ser hipócrita estando ahí con ella, teniendo pensamientos negativos y al mismo tiempo estando ahí, no, tú me caes bien. No. Si no me nace amar a alguien, la Biblia entonces me autoriza a no acercarme. Es mejor alejarse que estar ahí de manera hipócrita. ¿Ustedes qué creen? Hay personas que han hecho cosas en nuestra vida, nos han dañado de alguna u otra manera. Hay personas que nosotros creemos que no merecen nuestra amistad, no merecen nuestro apoyo, no merecen nuestro consejo, no merecen que estemos con esas personas por lo que han hecho, por cómo se han comportado con nosotros, por lo que tú quieras. Pero sabes, el término gracia y la manera en que Dios nos ha mostrado su gracia y la forma en que Pablo también lo ha mostrado a lo largo de la serie o de la carta, es con un objetivo particular. Pablo dice, tú y yo fuimos perdonados por Dios sin merecerlo. Tú y yo fuimos perdonados por Dios sin merecerlo.
¿O quién merecía ser perdonado? ¿Quién de nosotros merecíamos que Jesús fuera crucificado? Nadie. Nadie de nosotros merecía. Y aún así Dios nos amó y hizo algo que no merecíamos, pero que Él quiso hacerlo por amor. Recibimos la gracia de Dios, pero así como nosotros recibimos la gracia de Dios, este don inmerecido, nosotros también tenemos la responsabilidad de transmitirlo a otras personas. Así como Dios tuvo gracia con nosotros, nosotros tenemos que tener también gracia con las demás personas. Ahora, pero si no me nace acercarme a esta persona, si no me nace acercarme con mis padres, si no me nace acercarme con mi esposo, mi esposa, si no me nace acercarme con esa persona en la colonia, en el trabajo, en la iglesia, si no me nace, ¿por qué tengo que hacerlo? ¿Sabes por qué? Porque no es una cuestión de sentimientos. Cuando hablamos del amor, desafortunadamente estamos en una sociedad en donde envuelve el amor dentro de un paquete, dentro de una envoltura de sentimientos. Y dicen, el amor es un sentimiento. ¿No? Sí, mientras tú lo sientas, mientras es algo que tú quieras, entonces es amor y entonces puedes hacerlo. Pero la Biblia no dice nunca eso, jamás equipara el amor a un sentimiento. El amor no depende de si te nace o no te nace hacer las cosas. El amor es un acto de obediencia. La hipocresía, en cambio, no es decir, yo hago las cosas aunque no quiera hacerlas. Yo hago las cosas aunque no me nace hacerlas. Eso no es hipocresía. Hipocresía es decir que amamos a Dios, pero nuestros actos no reflejan que realmente lo amamos. Y esa misma hipocresía fue la misma hipocresía que el Señor Jesús denunció de los fariseos y de los maestros de la ley. Constantemente vemos en los evangelios que el Señor Jesús les llama hipócritas. Juan el Bautista también les llamaban de esa manera, hipócritas. ¿Por qué? ¿Cómo era el comportamiento de los fariseos? ¿Qué es lo que hacían los fariseos de la gente? Los repudiaban, los criticaban, los juzgaban, los atacaban. Pero, por otro lado, ellos conocían la ley perfectamente, mejor que ninguna otra persona. Ellos tenían el conocimiento de las Escrituras. Y ellos delante de la gente decían, nosotros amamos a Dios, nosotros somos personas buenas, nosotros estamos muy cerca de Dios. Y el Señor Jesús les reprendía y les decía, son hipócritas. ¿Cómo es posible que digan que son personas de Dios, que son personas que le sirven a Dios, cuando miran cómo están tratando a la gente? Eso verdaderamente es hipocresía. No es algo que les naciera. No importa que el fariseo llegara a pensar, ay, es que como que estos gentiles, ¿no? Los samaritanos, por ejemplo, la parábola del buen samaritano, el fariseo, el sacerdote, el levita pudieron haber dicho, híjole, yo sé que no, pues los samaritanos no podemos acercarnos porque nos caen bien mal, pero por otro lado, debo amar a mi prójimo. Entonces, a veces, en contra de nuestro sentimiento, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Eso no nos hace hipócritas. Eso no te hace hipócrita. Al contrario, te hace una persona genuina, porque no estás guiándote o siguiendo tu corazón, porque tu corazón es engañoso. Nuestro corazón nos engaña. Es inestable como no tienes idea. Sino que estás guiándote por la voluntad de Dios. Eso es verdaderamente amar de verdad. Amar de verdad es hacer las cosas que tienes que hacer por amor a Dios, aunque tu corazón, tu lógica, tus amistades te estén diciendo, hombre, no lo merecen, no lo hagas, no tiene caso, ¿tú qué ganas? Obedecer a Dios, seguir a Dios, nos va a poner en momentos en donde tenemos que ir en contra de nuestras ideas, en contra de nuestros pensamientos, en contra del común pensamiento de la gente. Es la ilógica del reino de Dios.
ilógica para el mundo, pero tiene una perfecta relación, una perfecta lógica dentro del reino de Dios. No dependas de tus emociones, no dependas de la acción de la gente, no dependas de los resultados que tú ves en este lugar, en esta tierra. Tú estás guiándote por el parámetro y por el estándar del Señor. ¿Qué podemos hacer? Deleitarnos, cambiar nuestra actitud. Cambiar nuestra actitud, orar al Señor y pedirle que nos ayude a lo mejor a eliminar esa sensación o que la emoción no nos controle, no controle nuestras acciones. Pero sea como sea, ya sea que estés contrariado dentro de ti, tú obedece a lo que Dios te diga. Aunque tu mente, aunque tu corazón, aunque toda la gente a tu alrededor te diga, no lo hagas, no lo hagas, no te conviene, pero si sabes que el Señor te está llamando a hacerlo, hazlo, hazlo. ¿Tú crees que Dios no llegó un momento en tu omnisciencia, sabiendo todo, conociendo todas las cosas? ¿Tú crees que Él no sabía que en el futuro millones de personas a lo largo del mundo iban a rechazar el regalo de Jesús? Iban a rechazar el sacrificio de Cristo. Incluso iban a burlarse del sacrificio de su Hijo. Iban a pisotear el esfuerzo que Él hizo. Claro que lo hizo. Claro que Él lo sabía. Él pudo haber dicho, ¿para qué mi esfuerzo? ¿Para qué le echo ganas? ¿Para qué luchar por esta humanidad que me va a dar la espalda? No. Pero fue su amor por la gente. Fue su amor por aquellos que lo iban a aceptar, que dio a su Hijo. Fue por su amor que Él nos extendió esa gracia. Y fue por la gracia que nosotros también tenemos que extender a la gente, que tenemos que estar en paz. Dice el pasaje, disfruta de la compañía de gente común. Y eso es algo que muchas veces dejamos de hacer. Como los apóstoles o como la gente del primer siglo. A final de cuentas es una característica del ser humano arraigado en su corazón. Buscamos a la gente popular. Buscamos a los más influyentes. No, pues me voy a acercar con esta persona que como que es la que más gente sigue. Voy a quedar bien con esta persona. Porque a lo mejor después voy a obtener un buen favor, me va a echar la mano, o me va a apoyar, o me está apoyando. Y queremos quedar bien con las personas bien. Y volteamos a nuestra espalda, hay gente necesitada, hay gente dolida, hay gente en rebeldía con Dios, pero al final de cuentas necesitada de Dios. Pero no son tan populares. O en lugar de ser personas que nos apoyan, son personas que nos rechazan, que constantemente nos están atacando. Y lo que tendemos a hacer es darles la espalda y decir, esa persona no vale la pena invertir mi tiempo. Mejor, esta sí me conviene. Y lo vemos en términos de conveniencia, en lugar de términos del reino de Dios. Por eso Pablo dice, disfruta de la compañía de gente común. Y si analizamos este pasaje, nos vamos a dar cuenta que la discriminación es un pecado. Jesús, él mismo, interactuó con la gente que era marginada. Publicanos, prostitutas, cobradores de impuestos, que la gente veía como traidores y decían, no se junten con ellos, son malas influencias, son personas de lo peor. Y estaba el Señor Jesús con ellos, dándoles un abrazo, un recibimiento a la gente que la mayoría de la gente rechazaba. Pablo y Pedro, se da un caso que se relata en la carta a los Gálatas. Dice que Pablo estaba en una iglesia con los gentiles, Pedro estaba disfrutando también con ellos, estaban todos juntos conviviendo. Y que de pronto llegaron unos judíos, cristianos también, pero llegaron al evento o al lugar donde estaban reunidos. Y dice que Pedro se levantó y, sobres gentiles, ahora sí ya llegaron mis amigos, ya llegaron mis cuates. Y se empezó, le
puso más énfasis y atención y todo así a los judíos. Y los gentiles, ya ellos, ¿no? Y ahí está Pablo, ahí que los atienda Pablo. Yo estoy con los chidos, estoy con los buenos. Y dice Pablo, tuve que reprender a Pedro. Tuve que llamarle la atención a Pedro y decirle, Pedro, ¿qué onda? Estabas con nosotros. Y estabas bien, estábamos pasándole. Y nada más llegan ellos y pum, ya, te olvidas de nosotros por completo. O no de nosotros, sino de los gentiles. ¿Qué pasó, Pedro? Eso no es un comportamiento de un hijo de Dios. Y Pedro mismo, apóstol del Señor, nos puede dar el ejemplo que aún una persona de ese peso puede caer en ese tipo de discriminación. No lo hagamos, no lo hagamos. Pablo le dijo a la iglesia en Roma, disfruten de la gente común, de la compañía de gente común. Y yo estoy seguro que Pablo estaba enfocándose más en los judíos. Judíos, por favor, no piensen que ustedes son tan especiales como para no acercarse a los gentiles. Ellos también son redimidos de Dios. Ellos también aceptaron el evangelio. Acérquense a ellos. Entre nosotros no debe haber alguien más que otro. Delante de Dios todos nosotros estamos igual. Y tampoco debe haber quien se sienta menos por el otro lado. Porque tanto la persona que se sienta menos también es perdonada por Dios. Como la persona que se sienta más, también es culpable de pecado. No te sientas ni más ni menos. Todos estamos en la misma familia y delante de Dios tenemos un gran valor. Me gustaría que no te sintieras marginado en este lugar. Me gustaría que no te sintieras amado, que no te sintieras bien recibido en casa. Que cuando vengas aquí a Nueva Historia, cuando vayas a tu grupo de vida, sea un lugar en donde te sientas bien, que te sientas recibido, que te sientas amado, que te sientas abrigado, que haya personas que te quieran recibir porque les interesas. Y al mismo tiempo tú quieres recibir a otras personas porque te interesan. Y no vas a un lugar en donde va a haber grupitos aquí, grupitos allá, gente que se cree más, gente que se empieza a criticar, atacar unos a otros. Sino como familia nos sentamos a la misma mesa a comer y a disfrutar. Y termina el pasaje que acabamos de leer diciendo, haz lo posible por estar en paz con otros. Haz lo posible por estar en paz con otros. Y este pasaje nos derrumba mucho de nuestra reacción ante las personas. Él fue el que me ofendió. O sea, él es el que tiene que venir a pedirme perdón. Y nos sentamos a esperar y esperar y esperar. Cuando este pasaje, Pablo mismo nos está diciendo, si tú puedes hacer algo, hazlo. No te quedes con los brazos cruzados. Haz lo posible por estar bien con todas las personas. Pero ya he estado insistiendo, ya he estado acercándome, ya he dicho de una manera, ya he estado haciendo otra cosa. Ok, perfecto. Bueno, ya no está quedando de ti. Tú estás haciendo lo posible, pero ya no está quedando de ti. Pero a veces nos damos por vencidos tan fácilmente. Tocamos la puerta. No abrieron. Nos vamos. Imagínate que esa persona que te va a abrir la puerta te va a dar $1,000,000. Ahí te quedas tocando una semana, sin importar si que la mano se te acalambre y te empieza a chorrear sangre. Ahí te quedas. Haces lo posible porque la persona te... Es más, hasta agarras un tronco y abres la puerta, a ver cómo le haces. Pero cuando se trata de restaurar relaciones, muchas veces nos damos tan fácilmente por vencidos. No, pues ya me acerqué y pues no. Tiene mala actitud, ¿no? Yo ya hice mi parte. Allá él, allá ella. Cada quien, ¿no? Con Dios. Haz lo posible, no te des tan por vencido. No te des por vencido tan fácilmente. Las relaciones no son desechables. Las relaciones importan. ¿Le importan a Dios?
deben importarte a ti. ¿Qué estuvo dispuesto Dios para reconciliar a la gente con Él? ¿Qué estuvo dispuesto a hacer? Entregar a su Hijo. Entregar a su Hijo. Morir para reconciliar al mundo con Él. Y a veces no estamos dispuestos a volver a insistir una o dos veces más para que haya reconciliación con las personas. ¿Te fijas qué tan importante es el Evangelio? Saber, conocer el Evangelio para poder restaurar relaciones. Porque cuando entendemos la esencia del Evangelio, nos damos cuenta que tenemos reconciliación con Dios, pero no porque nosotros hayamos puesto nada de nuestra parte, sino porque Dios puso todo de su parte. Sino porque nosotros, estando en pecado, estando en desobediencia, dándole la espalda a Dios, estando en una situación de condenación, Dios estuvo dispuesto a ir por nosotros, poner el puente para que pudiéramos simplemente cruzarlo por fe. Sabiendo eso y diciéndonos Dios, reconcíliate con las personas. Ya te mostré la gracia, ahora te toca a ti. Da a otros de gracia lo que de gracia tú ya recibiste. Así que, primer cosa, no dejes que tus diferencias te separen de las personas. Va a haber muchas diferencias que vas a tener con otras personas. Diferencias de opinión, diferencias de gustos, diferencias, no sé, de mucho tipo de cosas. Tienes dos opciones. Tomar esas diferencias como una barrera, como un muro y decir, ok, tú estás de ese lado, yo estoy de este lado. Por favor, no se te ocurra cruzarlo. O ver las cosas que tienen en común. Que también hay muchas cosas que tienes en común con otras personas. Y aprovechar esas cosas para empezar a unirte. En la iglesia de Roma había unos que comían verduras, o sea, algo como vegetarianos. Y otros que decían, y criticaban a los que comían carne. Y los que comían carne decían, no, ustedes están mal, y empezaban ya a criticarse. Pablo les dice tanto a un grupo como a otro, por unos y por otros Cristo murió. Que el que se está absteniendo de carne lo está haciendo para Dios, que lo haga para Dios. Que el que come carne también da gracias a Dios por el alimento y lo hace para Dios, lo están haciendo ambos para Dios. No sé por qué están pensando que están uno de un lado y otro del otro, ambos están del mismo lado. No critiques tus diferencias, acéptalos. Hay diferencias de opinión que no trascienden mucho más allá que simplemente una diferencia de opinión. Si hay algo que se necesita corregir, hazlo, pero hazlo con amor también. Muchas veces se tiene que, en el pedir está el dar, como se dice, ¿no? Si tienes que corregir algo, ok, hazlo, pero hazlo con mucho amor, con mucho tacto. Por otro lado también, deja que tu amor por las personas se vea, que sea evidente. Dice un pasaje, amen, el apóstol Juan, creo que es la primera carta, amen, no solamente de palabra, sino también de hechos. El amor es como la fe, en ese sentido. No, de nada sirve simplemente decirlo. Tienes que demostrar que amas a la persona. ¿Cómo? Con tus actos, con tus actitudes, con la manera en cómo tratas a estas personas. Como te digo, la hipocresía no es hacer las cosas sin querer hacerlas, sino hacer la voluntad de Dios. Y de esa manera amamos a Dios y amamos a las personas. Y busca la reconciliación siempre. Siempre. No importa que tú no hayas iniciado el conflicto, el problema. Busca tú la reconciliación porque es lo que Dios te está pidiendo. No importa que tú ya hayas tenido el primer acercamiento, sigue insistiendo porque es lo que Dios quiere que hagas.
Busca constantemente la reconciliación. A veces no queremos la reconciliación porque no queremos perder nuestra reputación. Haz a un lado tu reputación. Es que yo me voy a ver como mal, como que yo fui el que fallé. Que no te importe cómo la gente te ve. Haz eso a un lado. Si tienes que perder una discusión, piérdela, pero gana a una persona. De nada te sirve ganar una discusión y perder a una persona. Ya para terminar, dice Pablo, más adelante dice que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, los ayude a vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde. Que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, los ayude a vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Entonces todos ustedes podrán unirse en una sola voz para dar alabanza y gloria a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es quien da esa paciencia y ese ánimo para ayudarnos a vivir bien unos con otros. Ya hemos hablado que el Espíritu Santo es el que nos ayuda a vivir esta nueva historia con Dios. Si hay algo que te estorba internamente para estar bien con tu prójimo, acércate a Dios y pídele, por favor, Señor, ayúdame a quitarme este sentimiento, a quitarme este pensamiento, porque quiero estar bien contigo y quiero estar bien con mi prójimo. Entonces todos ustedes podrán unirse a una sola voz para dar alabanza y gloria a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué mejor alabanza puede escuchar el Señor que escuchar a todo su pueblo juntos, unidos entre ellos? No solamente en físico, sino en espíritu también, de corazón. Vamos a ponernos de pie. Vamos a unirnos y juntos, unidos, vamos a alabar y ofrecerle al Señor nuestra adoración.